Muy buenos días. Nuestro tema el día de la clase de hoy es la religión egipcia. También hablaremos sobre el culto divino y el mito de Osiris. ¿Quién quiere empezar con la lectura? Yo, licenciado, Correcto. la religión egipcia, el culto divino. Disculpe, los egipcios eran politeístas, existían algunos dioses comunes a todo el territorio, como Horus, Isis, Osiris o Amon-Ra, pero cada región, ciudad o pueblo tenía su propio dios. La mayoría de los dioses tenían cuerpo humano y cabeza de animal. A partir de ellos elaboraron mitos o leyendas que explicaban el mundo y los fenómenos naturales que comprendían. El faraón era un dios viviente que garantizaba la armonía en la tierra, y para ello era necesario ofrecerle culto con una serie de rituales. Siguiendo el mito de Osiris, el faraón iniciaba su reinado como la encarnación de Horus, y al morir se convertía en Osiris para reinar en el mundo de los muertos. También se le representaba como Ra, dios del sol que otorga la vida. El templo era considerado el hogar de Dios y solo podían acceder a él el faraón y los sacerdotes. En las estancias oscuras del interior, los sacerdotes llevaban a cabo rituales y presentaban ofrendas a los dioses, en nombre del faraón. El pueblo solo podía entrar en el patio exterior y únicamente veía al dios cuando lo sacaban en procesión. Los templos eran construcciones enormes de columnatas y grandes muros de piedra, grabados con jeroglíficos e imágenes religiosas. Destacaban los templos que hizo construir Ramsés II durante el Imperio Nuevo, como el de Abu Simbel o las ampliaciones de Luxor y Karnak. Muy bien, muchas gracias. Entonces, cuando nosotros hablamos de la religión del Antiguo Egipto, se caracteriza por un politeísmo vasto y complejo, un sistema de culto divino que integraba lo que es la vida diaria, la política y la cosmología. Los dioses, representados tanto con formas animales como humanas, eran adorados en templos y santuarios, donde se realizaban rituales y ofrendas para mantener el orden cósmico y obtener el favor divino. Aquí también se enlaza lo que son las características claves del culto divino. Está lo que es el politeísmo, que es la creencia en múltiples dioses y diosas, cada uno con sus propias funciones y dominios. También se enlaza aquí lo que son los templos como hogares divinos, que los templos eran considerados moradas de los dioses donde se caracterizaban y se realizaban rituales diarios para mantener su poder y presencia en el mundo. Otra característica sería el faraón como intermediario, que el faraón, considerado un dios viviente, actuaba como intermediario entre los dioses y el pueblo, encargándose de los rituales y las ofrendas. Otra característica serían los rituales diarios, que los sacerdotes realizaban rituales diarios, que incluían lo que era la limpieza, la vestimenta, las ofrendas y cánticos para honrar a los dioses. Otra característica serían las ofrendas y las donaciones, que los devotos ofrecían alimentos, objetos y estatuas a los templos como muestra de piedad y gratitud. Otra característica en ese entonces también eran las festivales y las fiestas. Celebraban fiestas en honor a diferentes dioses como procesiones, músicas y representaciones mitológicas. También se enlaza aquí lo que es la magia y los hechizos, que la magia conocida como Eka, que era una parte integral de la religión y se utilizaban en diversos aspectos de la vida, como la medicina, la sanación y la protección. Y por último, la característica de la creencia sobre la vida después de la muerte. La religión egipcia incluía creencias
sobre la vida después de la muerte, la importancia de la momificación y el juicio del Orisis. Entonces, los principales dioses en Egipto era el Ra, que era el dios del sol, considerado el rey de los dioses y padre de la humanidad. Otro dios era Orisis, que él era el dios de la muerte, era la resurrección de fertilidad asociado con el ciclo del Nilo y la agricultura. Otro dios era el Horus, que era el dios del cielo, la caza y la guerra. A menudo representaba con cabeza de halcón. Otro dios era el Anubis, que era el dios de la muerte y el embalsamiento, guardián de las tumbas. Otro dios era el Tok, que era el dios de la escritura, la sabiduría y la luna. Otro dios era el Amón, que era el dios de la creación, la asociación en el viento y la fertilidad, a menudo combinado con el Ra como Amor-Ra. Y por último, el Toro, que era el dios del amor, la música y la maternidad. Entonces, en resumen, la religión egipcia antigua era un sistema complejo y multifacético que influencia lo que eran todos los aspectos de la vida, desde la política y la sociedad hasta las prácticas diarias y las creencias sobre la muerte y el más allá. Entonces, Justin, así se lee, ¿verdad? Sí, Correcto. Entonces, este, un dios era Ra, ¿verdad? sí. Ya, ¿él qué hacía? ¿Quién era exactamente? Ra era el dios del sol. Correcto, Creo él que era el dios del sol. era el que está representado en la imagen, que él tenía como tenía una cabeza de halcón, tenía una varita de sol, representando el sol. En serio. Ya, ese es Toc, Ah, entonces me equivoco. Pensé sí, que era. pero Ra sí es el dios del sol, pero Toc es dios de la escritura y de la sabiduría. Pero sí está bien como estabas en el principio. Ra sí era el dios del sol, pero él era considerado el rey de los dioses y padre de la humanidad. En cambio, Toc era el dios de la escritura, la sabiduría y la luna. ¿Quién más estaba conectado? Andrés. ¿Quién era Orisis? Osiris, disculpen. Osiris. El dios de la muerte, ¿no? Correcto, él era el dios de la muerte y de la resurrección. Resurrección. Entonces, continuamos. Andrés, ¿puedes continuar con la lectura del mito de Osiris? Osiris, el Ya. mito de Osiris. El cielo y la tierra tuvieron cuatro hijos: Osiris, Set, Isis y Neftis. Osiris era el dios de la naturaleza y el espíritu de la vegetación y reinaba en la tierra. Asesinado y descuartizado por su hermano Set, resucitó para gobernar en el mundo de Atratumba. Gracias a los esfuerzos de su esposa Isis, que recurrió a la tierra para reunir todos sus miembros dispersos. El hijo de Osiris e Isis, Urus, venció a Set, le arrebató el gobierno de la tierra y ocupó su lugar. Correcto, muchas gracias. Entonces, se dice que el mito de Osiris es uno de los relatos más importantes de la mitología egipcia. Narra lo que es el asesinato del dios Osiris, rey de Egipto, a manos de su celoso hermano Set y su posterior resurrección gracias a su esposa Isis y su hijo Horus. Este mito es fundamental para entender la concepción
egipcia sobre la muerte, la resurrección, disculpen, la justicia, el orden y el más allá. Entonces, el mito empieza por Osiris, el rey de Egipto, que es un rey benévolo y justo, como bien dice ahí, que fue asesinado por su hermano Set, quien envidiaba y deseaba su trono. Set, junto con la ayuda de 72 cómplices, encierra a Osiris en un sarcófago, si no mal recuerdo, y lo arroja al Nilo. Entonces Isis era la esposa y la hermana de Osiris, que buscaban incansablemente su cuerpo, con la ayuda de su hermana Neftis, Neftis, ¿correcto? Finalmente encuentra el sarcófago, pero Set lo descubre y lo corta en 14 pedazos, dispersándolos por todo Egipto. Entonces, Isis, con la ayuda de Anubis, dios de la momificación, logra reunir los fragmentos del cuerpo de Osiris, excepto su falo, que había sido devorado por un pez. Con magia, Isis lo revive brevemente y logra concebir a Horus. Entonces, aquí también abarca lo que es el significado del mito, el ciclo de la vida y la muerte, la justicia y el orden, la fertilidad y la renovación y la lucha entre el bien y el mal. El mito de Osiris refleja lo que es la creación egipcia y la muerte como una transición y la posibilidad de la surrección y la vida y la muerte. El mito también resalta la importancia de la justicia, la moralidad y el orden, representado por Osiris como rey justo y el juicio de los muertos en el inframundo. Osiris también se asoció con la fertilidad, la vegetación y la renovación de la naturaleza, simbolizando lo que es por la crecida del Nilo y la agricultura. También la confrontación entre Osiris y Set representa la eterna batalla entre el orden y el caos, el bien y el mal, y la necesidad de mantener el equilibrio en el mundo. Entonces, Andrés, ¿qué entiendes con la lucha entre el bien y el mal? Y el mal, que era la confrontación entre quién? Osiris y Set. Correcto, que representa la eterna batalla entre el orden y el caos. Entonces, el mito de Osiris es un relato complejo y rico en simbolismo, que influyó lo que es profundamente en la religión, la cultura y la visión del antiguo Egipto. Entonces, como tarea, primero BGU, ¿verdad? Como primera pregunta, anoten qué dice el mito de Osiris. Esa es como primera pregunta. ¿Qué dice el mito de Osiris? Ya dicen, Ya, segunda pregunta. ¿Cuál es el origen de Osiris? ¿Cuál es el origen de Osiris? ya. Y por último, ¿cuál es el mito sobre la creación del universo? ¿Cuál es el mito sobre la creación del universo? Entonces, esas tres preguntas quedarían como tarea.